Bueno, yo soy la doctora Gabriela de Postiglione, soy odontóloga, soy especialista en endodoncia de la UBA, de la promoción 91, hace muchos años. Y bueno, trabajé muchos años en mi consulta y para más o menos, creo yo que sería a los 25 años de carrera, me empezó a picar el bichito de que algo más había, porque les pasará a todos que hay pacientes que son muy reiterativos en volver a la consulta porque se les caen los arreglos, porque se les despegan coronas, porque siempre tienen dolor en el mismo lugar o por el motivo que sea, siempre repiten. Y en un momento me llegó a mí que no tenía explicación para darle a la gente. Entonces yo decía, tiene que haber otra explicación para esto. No puede ser solamente que a lo mejor, no sé, uno piensa hizo mal la corona, o el laboratorio tiene la culpa, o el paciente que no se limpia, siempre la culpa es para afuera. Pero en realidad había otros motivos. Entonces yo empecé a buscar, a buscar, a buscar, y encontré al doctor Christian Beyer, que es un odontólogo francés, que lo conocí causalmente en la ciudad de Rosario, aquí en Buenos Aires, cuando fui a estudiar con Enrique Corbera. Yo soy de la primera promoción de bioneuromoción de Enrique Corbera en Argentina. Y bueno, y después seguí viajando a España para continuar la formación, hice las dos formaciones completas y bueno, en el año 2018 conozco a un señor andaluz, me enamoro y me voy a España. Me caso en España, todo muy feliz, pero resultó, en lugar de ser el sapo que le damos el beso, resultó ser rana. Terminé divorciándome, me quedé en España. De Andalucía me fui a Madrid, que tenía todas mis compañeras de estudio. Estuve 3 años más. Estuve en pareja con otra persona, todo muy bien, pero bueno, hubo un problema con un hijo y a eso se le sumó que me llegó la carta que no podía homologar mi título porque no había lugar. Cumplí los 60 años y me agarró un brote y dije, me voy. Así que eso pasó el 21 de agosto del año pasado y el 21 de septiembre estaba subida al avión volviendo a mi casa, porque acá tenía mi casa y mi consulta propia cerrada. Entonces me volví, me agarró así como que era el momento de volver y ya está. Y bueno, empecé otra vida. Retomé mi consulta, tuve que arreglar mi casa, mi consultorio y todo para que volviera a funcionar. Y eso me llevó toda la situación al estado de salud que tengo hoy, que ya se los voy a contar. Así que bueno, vamos a hablar un poco de Odontorigen. Es un nuevo enfoque en salud bucal integrativa. La formación académica que tengo ya se las dije. ¿Qué me llevó a crear Odontorigen? Que todas las personas me escribían por privado para saber qué significaba cada diente o cada cosa que les sucedía. Y entonces el año pasado, en enero, dije, bueno, ya es hora. Y me animé a hacerlo. Así que empecé con un grupo muy pequeñito y ya vamos a hacer la 10ª edición, así que estoy muy contenta y me gustan los grupos pequeñitos porque como cada uno va a hacer su árbol transgeneracional y el estudio de su radiografía panorámica, que es lo que se utiliza para hacer odontorigen, me gusta que sean pocas personas porque así todos se van con su radiografía estudiada. ¿Y en qué momento hubo en mi vida profesional que me hizo mirar esto? Bueno, les dije que 25 años después de recibida me pasaba esto, que no tenía respuestas para darle a los pacientes, ¿no? Que por qué pasaba lo que pasaba en la boca de cada uno. Así que yo qué descubrí en mis pacientes que no me enseñaron en la facultad, muchísimas cosas. Lo primero es que los pacientes llegan. Y muy a pesar de lo que dice la gente, que cierran la boca y tienen miedo, la gente se sienta y habla mucho. Habla de lo que le pasa, habla de lo que siente, al margen del diente que vienen a tratarse. Lo primero que hacen, o al menos es lo que me pasa a mí, que se sientan en el consultorio y empiezan a contar
todo lo que le ha pasado en el día, lo que le está pasando con el marido. Entonces, aprender a escuchar, a tener empatía, eso no lo da la universidad. La universidad es muy técnica y no digo que sea malo, está buenísimo. Yo soy de la UBA, que es una de las mejores universidades del mundo, pero la parte psicológica, la parte emocional no se veía, al menos cuando yo estudié, que hace muchísimos años. Entonces me gusta esto de que la persona llegue y se sienta y escucharlo. Y ahora que uno ya sabe más cosas, sabe interpretar qué le está pasando. Porque cuando después dice, la pieza que me duele es tal, es totalmente coincidente con el relato que hicieron cuando se sentaron y con esa angustia que tenían. Bueno, exactamente qué es odontorigen. Es un enfoque integrativo de salud bucal que estudia la relación entre las manifestaciones orales y los procesos biológicos, emocionales y psicosociales del individuo. Se basa en un modelo práctico que considera la cavidad oral como parte de un sistema interconectado. No es solo la boca, somos un sistema, ¿eh? Entonces tenemos que estar mirando absolutamente todo, ¿no? Donde los factores estructurales, funcionales y emocionales interactúan en la expresión de signos y síntomas. La descodificación dental se basa en eso y odontorigen es la base, es descodificación dental. Odontorigen, tuve la suerte de que empecé a hacer los trámites antes de venirme y una semana después que llego a la Argentina recibo el regalo de España de haberme dado la marca nacional registrada en España para educación en odontorigen. Así que para mí fue, al margen de la tristeza que tenía por volverme, un regalo que me dio España, que España me dio un montón de cosas, me dio amigos, me dio pareja, me dio estudios, allá me recibí de coach. Hice un montón de cosas durante 6 años y medio, pero vivía en supervivencia. Les voy tirando así para que vayan entendiendo lo que va a venir al final. Vivir en supervivencia es en estado de alerta, ¿eh? Bueno, ¿para qué sirve Odontorigen? Es para descifrar el significado emocional de cada diente, comprender cómo la boca refleja nuestra historia familiar. Van a aprender también a leer el árbol transgeneracional aplicado a la salud bucal y aplicar técnicas de coaching, liberación y biodescodificación. Para los que están aquí que son pacientes, que hoy me escribió una señora que es paciente, también hago las consultas privadas y se trata de 4 sesiones, es un proceso de coaching, 4 sesiones donde la primera sesión es gratuita porque siempre tenemos que saber, primero si lo podemos ayudar, porque no todos los casos los podemos hacer. Segundo, si tenemos compatibilidad, porque si uno no tiene compatibilidad con el profesional, no sirve de nada que uno pague por hacer un proceso. Entonces, también se puede hacer, y les digo, el tratamiento del proceso de coaching, yo aconsejo no hacerlo en el consultorio, es mi visión, ¿eh? Porque es una situación para el paciente un poco engorrosa. Algunos tienen miedo y entonces lo mejor es hacerlo en forma personalizada, si quieren, en su escritorio, donde no esté el sillón, y si no, en la sala de espera otro día que no tengan pacientes. Y si no, por Zoom, que es como yo trabajo, y me da la sensación que para mí es mucho mejor porque la gente cuando está detrás del ordenador, no sé si es que pasó por la pandemia, pero es como que se relaja y cuenta mucho más. Es como que está más cómoda haciendo el proceso desde su casa. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es el propósito de aprender odontorigen? Es comprender e integrar por qué nuestros dientes se dañan, por qué nos lo han extraído, por qué no han crecido. Y ahí entramos en historias de memorias biológicas, es decir, en toda la historia transgeneracional. También para cambiar las creencias limitantes por creencias potenciadoras. Para el autoconocimiento, sobre todo, el nivel 1 es autoconocimiento, además de aprender muchísima información de las piezas dentales.
va basado en nosotros, porque si nosotros no hacemos el trabajo, después no sabemos cómo hacerlo en los demás. Entonces, yo pido que cada uno tenga su radiografía panorámica, todos sus datos del árbol transgeneracional de su familia, y para trabajar en uno en el primer nivel. Y para tener una buena salud bucal, por supuesto. Bueno, para los que son odontólogos y para los que no, esta que está aquí a la izquierda de mi pantalla es el odontograma, como que usamos los odontólogos para anotar las patologías que tienen nuestros dientes. Tenemos un sector derecho arriba, superior, que corresponde al padre. Así se trabaja en descodificación dental. El sector superior izquierdo a la madre, el inferior izquierdo al hogar y el inferior derecho al trabajo y a las relaciones fraternas. Entonces, todos estos dientes que tienen estos numeritos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, todos van a corresponder al sector madre. Todos estos que empiezan con el 1 van al sector padre, los del sector 3 van al hogar y los del sector 4 al trabajo, ¿sí? Así se trabaja en odontología. Por ejemplo, la pieza dental 11 es el padre. La pieza dental 11 es la paleta, para los que no son odontólogos, que está del lado derecho arriba, del medio del lado derecho, y el 21 es del otro lado. El padre, el papel que tiene el padre. El 21 es la madre, el papel que tiene la madre. El 31 la acción de la madre. El 31 es el incisivo central inferior del lado izquierdo. Y el 41, que es el derecho, la agresividad masculina y la memoria de violencia. El 12, que es el diente lateral, mi relación con el padre, cómo me veo a mí mismo respecto a mi padre. El 22, mi relación con la madre, cómo me veo a mí misma con respecto a mi madre. El 32, la protección de la madre. El 22, la protección del padre. Y los colmillos, para los no odontólogos, son los números 13, 23, 33 y 43, ¿sí? Este que está a la derecha arriba representa las reglas, las leyes y la capacidad de obedecer. El 23 que está a la izquierda arriba representa la moral, el bien y el mal. Tradiciones y costumbres, capacidad de someterse. El 33 a la izquierda abajo, memorias de esclavitud y de servidumbre. Y el 43, cuando no está recto, hay memorias de caída real o simbólica o recuperar una propiedad. ¿Qué significa memorias de caída real o simbólica? Puede ser un ancestro que se haya caído de algún sitio, de una montaña, de una casa, de una escalera y haya fallecido, o la simbólica que son las quiebras económicas. Todo tiene un sentido real o simbólico. Por ejemplo, el canino o el colmillo que está a la derecha arriba, si está incluido en el hueso, ¿sí? Corresponde al verbo obedecer. Es la noción de la ley, el deber y la obligación. Y a nivel problemática, el 13 puede ser incluido de dos maneras. Vertical, conflicto del deber, por ejemplo, un matrimonio por obligación y el resultado es la infelicidad, o una boda porque la mujer se queda embarazada. Si es horizontal, como estos dos, acá tenemos un 13 y un 23, buscar memorias de guerra, cuando una persona desobedece y sigue vivo. Y el ejemplo es, por ejemplo, un general que da una orden y el resultado es la muerte de todo el batallón, pero alguien que lo desobedeció sigue vivo. Esto se busca en el transgeneracional. El conflicto de obediencia es un conflicto de jerarquía. Rechazo a obedecer quiere decir el jefe soy yo. El que tiene un conflicto de obediencia dice no reconozco la jerarquía vertical. Nadie está por encima de mí y creo que me obedezco a mí mismo. Un ejemplo es una mujer que el día de la concepción de su hijo hubiera preferido decir que no y como dijo que sí, lo resintió como una violación.
Por ejemplo, diastemas entre los caninos y laterales, entre el 13 y el 12 o el 23 y el 22, es un individuo que hace proyectos a lo largo del día, pero no pone en práctica ninguno. Este diastema está basado en el miedo. Tengo un proyecto, pero tengo miedo. Para que el cristal de un diente se pueda romper, tiene que haber una fragilidad en algún punto mental, no solamente en el diente. Y las fracturas en los dientes suelen indicar que está en la etapa de solución de un conflicto. ¿Mm? Bueno, les voy a contar este caso clínico de una alumna, que ahora es alumna, pero cuando me llamó no lo era, que me escribe porque tiene una niña que tenía overjet. Pero hablando con ella, sale y me dice, en todo este tiempo estuve pensando que el que está con dolor es mi marido, que tiene el segundo molar inferior del lado derecho, sano, como ven acá, perfectamente sano, y con muchísimo dolor, que no puede más y que no se quiere hacer la endodoncia y quiere hacerse la extracción. Les aclaro que el paciente y la señora que me consultaba, los dos son odontólogos, así que el dolor que tendría este hombre, sabiendo todo lo que se puede hacer en la muela, por querer sacársela, imagínense. Entonces empezamos a hablar, también tenía este canino que a veces le molestaba y a veces no, que es la pieza 13. Entonces es la definición que tenemos por descodificación dental. La gente quiere atrapar el dinero. En el transgeneracional que vamos a ver acá, hay que buscar mujeres que no tenían profesión, que tienen el dinero de su marido y lo resienten como un dinero sucio, como si tuviesen un conflicto de prostitución. Reacciona a la sexualidad por dinero. O por ejemplo, una mujer que está casada y se acuesta con su marido, pero ya no hay amor, y lo hace porque él tiene el dinero y tiene que cumplir con su deber conyugal, que es la pieza 13, el deber. A eso le llamamos prostitución doméstica. Y en ciertos casos, según los estados emocionales, tendrán abscesos o dolores al morder con el 47. El deber conyugal corresponde a la pieza 13, específicamente el 47 reacciona a a la sexualidad por dinero. Ustedes dirán, qué locura me está diciendo, pero es así. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona ha sido toda su vida autosuficiente y ha tenido su manera de ganarse el dinero y de repente se encuentra que no está trabajando por el motivo que sea y tiene que estar abajo de su marido que le tiene que pedir dinero, que le tiene que pedir absolutamente todo lo que antes ella se hacía por sí misma, puede salir esta sensación de prostitución doméstica, sobre todo la gente que ha sido autosuficiente todo el tiempo. Y no es que uno sea la prostituta, pero puede tener esa sensación perfectamente. Y entonces ahí va a molestar la pieza 13. Ahora les voy a contar qué pasó con el 47 de este señor. ¿Vamos bien hasta ahora o se están aburriendo? Díganme sí o no por el micrófono. Aburrirme ni de coña. Vamos. Todo bien, todo bien, todo bien. Vale. Bueno, entonces, la señora esta que me llama, me escribe, el primer motivo por el que me escribió fue porque yo subí un video del overjet, del resalte dental, ¿no? Y entonces me dice que su niña había hecho Perdona, todo el tratamiento, Gaby, ¿sí? perdona, que es el overjet ese, que yo Ahora no lo lo sé. explico. Es el resalte de estos dientitos, los superiores sobre los inferiores. Cuando O sea, sobresalen, cuando se rasque, sobresalen. ¿Sí? vale, tú ya sabes que yo no entiendo de esto. No, Ya está. perfecto, usted pregunte. Bueno, entonces, ella me llama porque la señora es ortodoncista, le hizo todo el tratamiento de ortodoncia a la niña y al mes le aparece esto, que se le salen los dientes para adelante. Entonces, ¿qué es el overjet? Es también llamado resalte dental, que es el desplazamiento horizontal en los dientes superiores respecto a los inferiores. En otras palabras, mide cuánto sobresalen hacia adelante
los incisivos superiores con respecto a los inferiores cuando se cierra la boca. Desde la visión biológica y emocional, un overjet marcado puede expresar una distancia simbólica entre el niño y sus padres. Y los posibles mensajes biológicos que hay aquí es que hay una gran distancia entre yo y ellos, no hay contacto ni guía, voy por detrás tratando de alcanzarlos, no recibí el apoyo suficiente, fui un estorbo, no tengo permiso para estar cerca. ¿Y cómo es el niño con overjet? Se siente invisibilizado, ignorado o no tenido en cuenta. A veces crece sin presencia parental emocional significativa. Puede sentir que sus padres caminaron adelante sin esperarlo. Tiene la sensación de que debe ganarse su lugar o llamar la atención. Y muchas veces su expresión dental muestra lo que no pudo verbalizar. Y la palabra del overjet es mírenme. ¿Mm? Entonces, ella me cuenta que su niña en realidad a veces se enoja porque, claro, los dos papás trabajan y demás, pero hablando de su marido y de la niña y demás, entonces me dice, vos sabés que el que no fue mirado por su madre es mi marido, ¿sí? Y ese señor, con ese dolor en el 47, está a cargo de su familia y desea volver a su país a cuidar a sus padres, su madre con Alzheimer. Pero son de Colombia y están viviendo en Ecuador. Toda su familia está en Ecuador, pero sus ancestros están todos en Colombia. Entonces este hombre se empezó a sentir mal porque al avisarle que su madre tenía Alzheimer, se sentía culpable que estaba lejos y quería ir, pero estaba en la disyuntiva. Me voy y dejo a mi familia acá, me quedo, nos mudamos todos, es toda una movida muy grande. Y eso fue lo que le repercutió en el 47. Entonces, cuando miramos así, un pedacito de su árbol, en una llamada de WhatsApp, aclaro que no hice la consulta, la hice con la señora, no con el señor, lo que encontramos era que el cliente, o sea, el señor que tenía el dolor, nació el 7 de septiembre. La mamá de este señor nació el 29 de agosto. La hermana el 22 de marzo, la esposa el 30 de septiembre y su hijita el 18 del 9. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora cuando les muestre el tema del árbol, las 4 mujeres importantes para él no lo miran. ¿Por qué? Su hermana vive en otro país, su hijita está más pegada a su esposa que a él, la esposa vive trabajando y en este momento tiene más trabajo que él, ¿sí? Y su madre con Alzheimer. Entonces, les voy a explicar cómo, y muy por arriba, esto también lo enseño en el curso, toda la parte de árbol transgeneracional, cómo se hace y el significado de cada cosa. Nosotros acá tenemos unos circulitos de diferente color donde están los meses del año. El 1, el 4, el 7, el 10. En este está el 2, el 5, el 8 y el 11. Y en este está el 3, 6, 9, 12. Esto tiene un significado, que no lo vamos a hablar ahora, pero yo lo puse aquí para que entiendan por qué yo relaciono al cliente con toda su familia. Porque él nace el 7 del 9, entonces estaría en yo le llamo línea wifi para que sea más fácil, en este círculo verde, ¿eh? La hijita 18 del 9, también está acá. La madre 29 del 8. Ustedes me van a decir, está en el otro. No, pero cuando uno tiene una fecha, se puede mover 10 días para adelante o 10 días para atrás para saber a qué línea wifi corresponde. Entonces, la mamá también entraría en la línea wifi verde, porque es del 29 del 8, se está cayendo del mes. Entonces, corresponde a la misma línea. La hermana es del 22 del 3. Entonces también está en la línea Wi-Fi 3, 6, 9, 12, ¿sí? ¿Ven? Entonces, todos ellos que rodean a este señor están en relación con él. Y todo lo que pase con esta gente le va a repercutir a él. ¿Se entiende? Más o menos. Porque bueno, para esto hay 4 Sí, clases en el curso. Bueno, y además de todo eso,
El señor, cuando miramos la radiografía, tenía pérdida ósea horizontal de un lado del 47 y pérdida ósea vertical por el otro. Entonces, la pérdida ósea horizontal, que sería cuando se pierde hueso entre el diente, sí, acá en la mandíbula, para los que no son odontólogos, esta es una pérdida vertical y esta es una pérdida horizontal. Entonces, está vinculado con un conflicto de desvalorización global de la persona. No es un problema puntual, es una sensación de yo no valgo, no soy reconocido, no sé quién soy, ya no me reconozco a mí mismo. Suele aparecer en etapas como crisis entre los 40 y 50 años, este señor tiene 48, y cambios de identidad, que obviamente cada vez que cumplimos 50, 60, 30, uno empieza a cambiar. La pérdida ósea vertical está relacionada con el enfado interno, pero no un enfado común. Es un enfado con una situación y muchas veces es enfado por estar enfadado con él mismo. Y él estaba muy enojado porque no sabía cómo resolver la situación de irse o venir. ¿eh? El tema de no valgo empezó a sentirse mal porque su mujer trabajaba mucho más que él, cosas que no había dicho. Todo esto que yo le doy a la colega se siente y habla con su esposo y ahí se entera de todo lo que le estaba pasando, a partir de esta pieza dentaria. Por eso les digo, miren lo interesante que es ir sabiendo. Y ella me consultó por su hija, no por su marido. Bueno, cuando una pieza es extraída o con endodoncia, se trata el significado, el significado es otro. Nosotros en descodificación dental tenemos un significado para cada pieza dentaria, ¿no? Para cada diente, para cada cara del diente, para cada forma de raíz, para cada agenesia, que es cuando la pieza no está. Todo tiene un significado, pero cuando es extraída o cuando tiene una endodoncia o cuando está tratada de alguna manera, se pasa a las definiciones del estado patológico avanzado. ¿Qué es eso? Que la pieza, se llama así, el estado patológico avanzado es cuando la pieza está con extracción, con endodoncia o tiene un implante. ¿Sí? Y en el caso del 47, el significado sería el siguiente. El diente 47 habla del sacrificio silencioso de quien vigila y protege, sin recibir reconocimiento ni descanso. Es el conflicto del que se queda quieto para que todo siga funcionando, aunque eso le cueste su vida interior, su camino propio o su salud. Frases que resumen este conflicto. Tengo que estar atento. No me puedo relajar. Si yo no vigilo, algo malo va a pasar. Mi rol es cuidar, no disfrutar. Y si me muevo, puedo poner en peligro al grupo. Es el conflicto de la suricata, el que vigilan para que otros puedan vivir en paz. Y es el resumen de lo que a este señor le pasaba. ¿Se entiende cómo vamos sacando información de la pieza dentaria y hablando? En este caso hablé con su esposa, pero después de todo esto, obviamente se trató la pieza dentaria y se le pasó todo, pero ¿cuál era el significado emocional de tanto dolor? Era que se tenía que ir y él es como una suricata, él es el señor de la casa, el que cuida todo, que si no está algo malo va a pasar. ¿Se entienden, chicos? ¿Cómo se trabaja con odontorigen? ¿Cómo se puede revisar absolutamente todo? ¿Mm? Sí, yo sí lo entiendo y no entiendo de esto, de dientes, o sea que sí. Que si tú lo entiendes, a Sí. ver, los odontólogos que están acá, ¿entendieron? ¿O les parece una locura? Cristóbal, dime. Sin problema, Gabriela, pero para muchos es una locura, para mí me resuena cada vez más No, no, cada es, que es, hablas. es impresionante, es maravilloso. Sí, La verdad que yo adoro esto, adoro. Porque como soy una gran buscadora de toda mi vida, cuando empiezo con un paciente me vuelvo loca porque empiezo a preguntar, a preguntar y a preguntar. Y en realidad lo que yo enseño es eso, porque hay mucha gente que hace descodificación dental y que enseña. Yo tengo muchas alumnas que ya han hecho cursos, pero se vienen conmigo porque yo soy así de loca para explicar y de averiguar. Y yo les doy las herramientas que yo uso para la parte práctica, que no está en ningún curso.
Entonces, por eso se me pegan, porque quieren toda la parte práctica. Ivonne, ¿quieres decir algo? No, que yo sí entiendo, lo que pasa es que por querer picar el micrófono, Ah, bueno, este, dime. se puse pero no, sí, sí es muy interesante y de hecho, aquí hay unos pacientes a los que yo invité, porque es un tema sumamente importante. Y sí, pues ellos no me dejarán mentir que, de hecho, la primera cita conmigo es de 1 hora, 1 hora y media mínimamente en la Exacto, investigación. La investigación es fundamental para un muy buen diagnóstico. total, total. Y la investigación de todo tipo, no solamente de su boca, todo. Así es, así es. Qué bueno que haya gente que lo entiende. Bueno, acá les pongo los criterios clínicos para determinar el estado patológico avanzado, es la presencia de extracción, incluso con reposición con el implante, una endodoncia, que es el tratamiento de conducto, o necrosis pulpar cuando otras piezas del grupo están vitales, la reabsorción ósea avanzada o lesiones periapicales complejas y las fracturas o restauraciones invasivas. ¿Eh? Obviamente también hay un apartado de todo tipo de fractura de cada pieza dentaria, de todo tipo de caries, de cada cara de cada caries. O sea, chicos, nadie sabe esto de memoria, ni yo. Mis alumnas se han hecho el libro gordo de Petete, como le digo yo, porque con los apuntes se van haciendo su carpeta y con eso trabajan con la radiografía como hago yo. Yo tengo mi carpeta armada y de acuerdo a eso hago el estudio de la radiografía sola y después se la explico a la paciente y ahí hacemos el árbol transgeneracional y demás. Pero el trabajo del paciente la primera vez tenemos que hacerlo solos, mirando todo lo que significa cada pieza dentaria y lo que vemos en la radiografía y en la primera sesión, digamos, que vamos a trabajar, ahí ya le explicamos absolutamente todo y vamos preguntando. ¿Mm? Bueno, caso clínico 2. Otra cosa, la odontología clínica se sigue haciendo. No es que esto es la panacea, ni la magia, ni el curanderismo, como me dijo uno el otro día por Instagram, que me morí de risa. Me mandó a la universidad, como pensando que yo no era odontóloga y que era curandera. Digo, bueno, mira, un poco de curandera tengo, pero tengo la carrera hecha y mucha formación, así que está todo bien. Pero bueno, siempre vamos a tener hater. Por suerte son los menos. Yo estoy tranquila porque por suerte son los menos. La odontología clínica se hace siempre. Lo que sí se puede hacer es hacer todo el estudio de odontorigen antes de hacer un implante, antes de empezar un tratamiento o de ortodoncia. Todo lo que quieran, absolutamente todo. Hacen este estudio. ¿Qué van a lograr? Que los tratamientos sean más rápidos, que no se repitan las patologías, ¿eh? Y sobre todo, sacarle un gran peso a la persona de por qué siempre se me rompen los dientes. Toda la vida tuve problemas con mis dientes. Porque en esa sesión vamos a ver todo y le vamos a explicar todas las memorias que tiene, ¿eh? Bueno, Doctora, disculpe una pregunta. ¿Será por dime, eso que constantemente tenemos recidivas en los tratamientos de ortodoncia? Ya ve que terminas el exacto, tratamiento, haces todo correctamente, a veces dices, es que no me puse los alineadores o X cosa, pero hay pequeñas recidivas. Sabemos que los dientes tienen memoria, ¿no? Pero a veces que exactamente, esa recidiva es muy marcada. Entonces, sí, pudiera ser parte de esta razón, que totalmente. Mira, no se cuando ha vos ubicado sabés el que conflicto real. exacto. Vos sabés que cuando haces ortodoncia en general se hace en niños, ¿no? Cuando haces ortodoncia en los niños, cuando los niños vienen con una patología de ortodoncia, no es de ellos. Están avisando algo del transgeneracional que hay que sanar. Es una información para sus papás, ¿eh? Porque en general, ya veo que sos ortodoncista. ¿Quién decide que se hace la ortodoncia? ¿Por qué es? Yo siempre digo, desde Odontorigen preguntamos esto en la parte de ortodoncia. ¿Quién quiere tener los dientes derechos? ¿El niño o los papás porque quieren que sea un niño perfecto y que sea
que tenga una vida social buena, porque al ser perfecto va con los cánones sociales. La ortodoncia, el odontorigen en ortodoncia es muy importante. Primero la pregunta esa, ¿por qué los papás quieren hacerle ortodoncia? Porque ahí vas a sacar mucha información. La, la frase que yo escucho de los ortodoncistas que hacen en adultos es, quiero cambiar. Entonces le tenés que preguntar, ¿qué es lo que querés cambiar en tu vida? Porque no solamente cambiar los dientes. Es como que yo te diga, estoy llena de arrugas, me quiero hacer Botox. ¿Para qué? ¿Qué es lo que querés cambiar en vos que no lo podés cambiar sin todas estas cosas? Entonces de ahí vas a sacar un montón de información que vas a ayudar a la persona a que no solamente le hagas el tratamiento de ortodoncia y le queden los dientes preciosos, sino que va a sanar otras cosas que la llevaron ahí. ¿Me explico? Entonces para ortodoncia sirve muchísimo, porque es una cuestión de autoestima y de imagen, al margen de la función, que sabemos que hay patologías que se arreglan con ortodoncia que son terribles, pero en general, ahora el boom del Invisalign y todas estas cosas que se ponen para enderezar los dientes o para blanquear los dientes, hay que preguntar para qué lo quieren hacer, qué es lo que quieren cambiar de su vida, que quieren ver, encontrar una aceptación en la sociedad, seguro. Algo no les está gustando de ellos. ¿Me explico, chicos? Mucha psicología en esto. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, sigo con el caso 2. Bueno, caso clínico 2. Esta es una paciente femenina, amiga de una amiga mía de España, que me llama y me dice, tengo una amiga que está desesperada porque se fue de vacaciones y mirá lo que le pasa. Le diagnostican un mucosele y una tendinopatía rotuliana, de la rodilla. Entonces, hablamos por WhatsApp. Lo que cuenta la paciente sugiere, ante todo, una sobrecarga sostenida. Ha estado mucho tiempo hacia afuera, ha tenido poca conexión consigo misma, un agotamiento acumulado y recién al parar aparece el síntoma. Esto encaja bastante bien con una tendinopatía rotuliana porque puede activarse o hacerse evidente tras semanas de estrés y carga, porque suele dar dolor en la parte anterior de la rodilla y empeora con carga, escaleras, cuclillas, caminatas largas o actividad repetitiva. El manejo habitual incluye bajar temporalmente la carga, que irrita el tendón, no se le da reposo absoluto y ir progresivamente con ejercicios de fuerza guiados. Si persiste, conviene la revisión clínica o la fisioterapia. Fíjense que a ella le salió en el labio del lado de adentro un mucosele, que es un quiste mucoso, ¿no? Y miren la función que tiene la rodilla, avanzar y sostener. Y lo posible que estuviese viviendo ella es, no puedo seguir sosteniendo igual todo lo que sostenía. Y en el labio, la boca es para expresar, y no estoy expresando lo que necesito. ¿Mm? Entonces, paciente psicóloga, les aclaro, psicóloga. Inicio de año con sobrecarga intensa, vida orientada hacia afuera, trabajo, consulta, entorno, desconexión de sí misma. Aguanta y aguanta y aguanta hasta agotarse. Entonces decide tomarse unas vacaciones en marzo, a fines de marzo. Y son vacaciones tardías. Se va sola a la naturaleza. Los síntomas: tendinopatía rotuliana izquierda y lesión labial compatible con mucosele del lado izquierdo. Momento clave. Los síntomas aparecen cuando por fin para. Cuando ella llega al lugar, paró y ahí empieza todo. Al día siguiente que llegó, le pasó todo esto. El mucosele labial es un quiste por acumulación de moco o por obstrucción de glándulas salivales. Está frecuentemente dado en el labio inferior
Características: es un bulto blando, puede tener tono azulado o punto oscuro y no es un tumor maligno. Las causas habituales: microtrauma, morderse el labio y tener tensión, obstrucción del conducto salival, y la evolución puede desaparecer solo o hay que hacer una pequeña incisión y quitarlo de forma quirúrgica. ¿Qué significa esto? Hay algo que no se está expresando y queda retenido. En ese contexto clínico es mucho hacia afuera, poco hacia adentro y necesidad de parar. Entonces puede explorarse qué no dijo, qué se tragó y qué estaba sosteniendo en silencio. La hipótesis integradora sería que el cuerpo al límite tras sobrecarga sostenida, rodilla al límite de la acción y el labio al límite de la expresión. En momento clave, todo aparece cuando ella se detiene. Esto es muy importante clínicamente porque el cuerpo solamente habla cuando hay espacio. ¿Eh? Tu cuerpo parece haber llegado a un límite después de sostener mucho hacia afuera. La rodilla puede estar señalando que no puede seguir empujando igual y el labio podría estar mostrando algo que no se está expresando. Más que buscar una causa única, podemos usar esto para entender qué necesita ahora. Y las ideas claves son que el cuerpo no castiga, simplemente regula. Para no generar, parar no genera un problema, sino que lo revela. ¿Sí? Porque tiene tiempo de mostrártelo y vos de escucharlo. Ella se levanta con el mucosele que a la mañana se lo toca y empieza a sangrar. Una hemorragia terrible, me dice. ¿Y qué es la hemorragia? La hemorragia es una efusión de una cantidad más o menos considerable de sangre fuera de un vaso sanguíneo. Hay conflicto de desunión en el clan, si sangro salvo mi vida, memoria de los ancestros cuando hubo muchos casos de muerte por hipertensión, hemorragia después de una operación, pérdida de la alegría de vivir, quiero sacar a mi familia de esto o sacarme a la familia de encima o a alguien de la familia o a mí mismo. Después tenemos la hemorragia digestiva y la hemorragia después de una intervención quirúrgica, que no es el caso de esta persona, pero lo pongo acá para que sepan. Pero les cuento qué pasó. Ella, psicóloga, no paraba de trabajar. Se va a Galicia de vacaciones sola, a una casa que ella tiene. Feliz, manejando, todo genial, bárbaro. Llega ahí. A la mañana se levanta con el mucosele. Sale a caminar un rato. Cuando vuelve no podía más de la rodilla. Porque bueno, ya hay sierras y cosas que la mujer quiso ir a caminar. Y me dice, no puedo ni siquiera meditar, no puedo hacer nada. Le digo, es que no tenés que hacer nada. Lo que tenés que saber es qué coño te está pasando, porque algo te está queriendo decir todo esto. Al día siguiente me llama y me dice, me acabo de tocar y no sabes, tuve que ir a una guardia médica, le tuvieron que dar un punto, porque no paraba de salir sangre. Entonces me cuenta que su papá había fallecido hacía poco por hipertensión, fíjense que lo dice acá, que ella, después que su padre falleció, obviamente perdió la alegría de vivir porque lo cuidó hasta último momento. Tiene 4 hermanos, pero ella fue la que se hizo cargo de todo. Y a su vez tiene una pareja con la cual vivía. Esa pareja tiene una hija que ella crió prácticamente, y cuando la nena, ahora que es de adolescente, dijo que no quería que la mujer viviera con su padre y ella se tuvo que volver a su departamento de soltera. Entonces, cuando dice, quiero sacar a mi familia de esto, o sacarme a la familia de encima, o a alguien de la familia, ella en ese momento sentía que quería que la hija desapareciera, porque no era su hija, pero le jodió la pareja. Entonces ella se fue a su casa y decidió irse después unos días afuera. Sigue la relación con este señor a escondidas de toda la familia del señor, cada uno en su casa, para que la hija no se entere. Entonces, hay conflictos con sus padres y conflictos con su pareja. ¿Me explico bien el caso? ¿Se entiende? Complicadito. Miren, la importancia de la indagación y de la escucha activa. ¿Saben dónde se fue ella de vacaciones? A Finisterre. Galicia es muy grande,
pero ella se fue justamente a Finisterre. Y es interesante que el episodio agudo ocurre en Finisterre, que es un lugar históricamente asociado al final, el fin del mundo, el final, el cierre de etapas, y coincide con un momento vital donde la paciente intenta parar por primera vez tras un periodo de sobrecarga. No es el lugar lo que lo provoca, pero sí puede ser el momento en el que el cuerpo encuentra permiso para expresarse y además el significado del nombre del pueblo, ¿no? Este caso no habla de falta de herramientas, habla de algo mucho más humano, que es sostener tanto hacia afuera que el cuerpo termina hablando hacia adentro. Ella sostuvo su familia paterna, sostuvo a su pareja con la hija muchos años, se encuentra que la echan de la casa porque la niña no quería que viviera con su papá, y claro, en un momento, obviamente que uno explota, ¿eh? Entonces, es muy fuerte este caso. Por suerte, el mucosele se salió solito. Ella después cuando volvió fue al odontólogo, la revisaron, le hicieron todo, estaba perfecto. Y hoy está con un tratamiento en su rodilla, pero con muchísimo menos dolor. Pero fíjense, un fin de semana, cómo puede explotar el cuerpo solo por diferentes situaciones que suceden. Y esto no es un diente, esto es una parte de mucosa, ¿eh? Que toda esta parte de mucosa la vemos en el nivel 2 de la formación. La paciente no solo tiene una lesión, está en colapso por sobrecarga y al bajar bruscamente todo su trabajo y todo, que se relajó, pasa todo esto, ¿no? Las glándulas salivales son el inicio de la digestión, el mucosel es la acumulación de moco por obstrucción, suele ser benigno y autolimitado, en biodescodificación, conflicto de no poder tragar la situación, relación con emociones no expresadas, ella no peleó por quedarse con su pareja, aceptó lo que dijo su hija para no tener problemas. La rodilla suele asociarse simbólicamente con ceder, sostener, adaptarse y avanzar. Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Y a qué precio? Entonces, lo que estás presentando a nivel físico tiene una explicación clara. Las glándulas salivales participan en el inicio de la digestión y cuando se obstruyen pueden generar lesiones como el mucosele, que suele ser benigno. Al mismo tiempo, desde una mirada más global, esta zona también se relaciona con la capacidad de tragar o asimilar lo que vivimos. Cuando hay emociones o situaciones que no logramos procesar o expresar, el cuerpo a veces lo manifiesta ahí. Y en paralelo, la rodilla, que también se ha visto afectada, suele estar vinculada con el avanzar, sostener y adaptarnos a lo que la vida nos pide. Todo esto aparece en un momento en el que vienes de mucha exigencia y de estar muy volcada hacia afuera. Ahora que has parado, tu cuerpo está expresando lo que llevaba tiempo acumulado. Esto es lo que le damos como informe a la persona, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les parece interesante cómo podemos ver diferentes cosas a partir de la boca? Me gustaría que hable alguien, así yo descanso un poco. Nos queda un solo caso y terminamos. Pero interesante, no, a ver, es cuestión también de a lo mejor de creer o más allá de lo que ves, ¿no? Que tú Claro, ves un diente roto, pienso, ¿no? Ves un diente roto, una caries, se me ha partido con un palillo y tal y cual. Es saber que a lo mejor se puede asociar con algo más. Hay gente que no lo entiende y no lo va a entender nunca. claro. A mí interesante no, a mí me parece mucho más. Ay, mi amor. Mucho Gabriela, más. Sí, el Cristóbal. bruxismo o la abrasión, ¿a qué está asociado? Hoy el bruxismo, vos sabés que tiene unas memorias ancestrales muy interesantes. Una de Ok. ellas es algún ancestro que se tuvo que callar, que no pudo Mm, hablar para salvar su vida. También puede haber personas en tu árbol que dormían y hablaban solas. En general es, la frase que le ponen al bruxismo es espantar a los fantasmas, pero tiene mucho significado de acuerdo al tipo de bruxismo. Viste que hay 3 tipos de bruxismo, cada bruxismo tiene su significado.
está también en Odontorigen. También lo tienes. Correcto. ¿Y los Una pregunta, partos Gaby, porque me has prematuros dicho o de los grupos. microprematuros? Oh, perdón. ¿Qué decías, Cristóbal? Los partos microprematuros. También está en la parte de proyecto sentido del curso. Correcto. Muy bien. Tienes todo lo que quieras. Y lo que no hay se busca. Ok, me Tenemos parece muy todo. bien. Tenemos todo. Es que de verdad que cada grupo tiene su... Me dio risa porque el grupo del día lunes, de los lunes a la noche, que es el nivel 1, la novena edición, el lunes nos dimos cuenta que todos los que están son del mes de octubre. Son todos del mismo signo, no lo podíamos creer, nos empezamos a reír, porque digo, ven que están todos coincidiendo en el árbol. En general los grupos que se forman tienen que ver unos con el otro, por eso digo yo que es tan interesante cuando cada uno hace su árbol y su radiografía, todos se ven reflejados en el otro, todos tenemos historias del que está compartiendo el grupo, es impresionante, de verdad que yo me reía muchísimo el lunes, porque yo soy de Leo, yo soy del 8 del 8, soy Leo el Leo. Yo creo mucho en los signos también, y en los astros. Pero las chicas, yo no sabía que todas eran de octubre, me empecé a reír de una manera espectacular, porque digo, que todos los alumnos sean de las mismas fechas parecidas, no se podía creer. Y eso desde la parte de transgeneracional es que todos van a tener a alguien de su familia que los represente en el grupo cuando hagan el árbol. Así que es muy interesante todo eso. Bueno, y para finalizar, les voy a mostrar mi caso, que el miércoles pasado, gracias a Dios, después de 4 o 5 meses de hacer estudios y demás, encontré cuál era el motivo, pero yo terminé sola de saber cuál era mi diagnóstico porque tuve hace 15 días un absceso en el sector 46-47, del lado derecho abajo para los que no son odontólogos, en el primero y segundo molar. En el primero tengo un implante que todavía no tenía puesta la corona y el 47 es una muela íntegra perfecta que lo único que tenía ahora es una lesión de bifurcación, pero el absceso que se me hizo fue enorme, con pérdida de hueso y demás, y ahí yo me di cuenta qué patología estaba teniendo por todo esto que están viendo acá, porque yo llegué en septiembre a Argentina. A partir de ahí empecé a tener verrugas en todo el cuerpo, pero les aseguro que verrugas grandes. Yo dije, ay, me está agarrando un cáncer de piel. Tenía mucho miedo. Ya me quemaron absolutamente todo, las más grandes las mandaron a analizar, no tienen nada. Después empecé con gripe a repetición, que todavía tengo la voz así, y hace 9 meses que estoy acá. Llegué con 80 kilos a la Argentina, estoy pesando 100 kilos, y no saben el cansancio y la fatiga que me ocasiona. Yo que siempre fui una dormilona, no puedo dormir. Duermo de a 2, 3 horas. Duermo a la mañana a lo mejor de 5 a 8. Bueno, un desastre. Después me agarró micosis en el dedo pulgar, que no sé si lo ven ahí. Ahora ya está mejor. Me tuve que quitar las uñas de este dedo, la uña hecha. Eh, y empecé con disminución de la visión. Si yo me saco las gafas, no veo absolutamente nada. He perdido un montón de visión. Y yo decía, no puede ser todo esto. Bueno, yo decía, bueno, puede ser que tenga diabetes, puede ser, no sé. Bueno, haciéndome estudios de acá, de allá. Bueno, los de micosis tardan 2 meses. Las verrugas fue lo primero que enseguida me quemaron y demás. La vista, un mes de espera del turno. Y el miércoles pasado voy al oftalmólogo y a una médica particular que la pagué porque ya no daba más. Digo, la voy a pagar porque yo necesito, ya no me entra la ropa, no, es terrible. Que además me canso, o sea, ese es el tema. No solamente por una cuestión de imagen, sino por salud.
Este peso me está realmente matando. Entonces, el oftalmólogo que me ve, lo primero que me pregunta es si tengo diabetes, que era mi sospecha. El mismo día tenía turno con la endocrinóloga y la endocrinóloga cuando vio los estudios de laboratorio, cuando me vio a mí, cuando me escuchó, porque fue maravillosa, sentate y contame todo lo que pasó desde el año pasado hasta ahora. Y yo le conté toda mi historia, todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo el dolor que tenía, por qué me había vuelto, o sea, todo, le conté absolutamente todo y me mira y me dice, solo con una mudanza intercontinental como la que hiciste vos y haberla hecho en un mes, sola, sin ayuda, y haberte vuelto, eso el cortisol te lo reventó, te comiste las vitaminas porque no tengo nada de vitamina D. Dice, es lo mínimo que te podía haber pasado y da gracias a Dios que tenés esto, que tiene solución, porque podías haberte reventado como un sapo. Y es lo que yo sentía. Así que todas estas sintomatologías yo son las que tenía. Las verrugas son pequeñas excrescencias de piel causadas por virus de la familia del papilomavirus, afectan solamente la capa superficial de la piel, pudiendo aparecer en cualquier lugar del cuerpo, aunque son más frecuentes en manos, pies, rostros y rodillas. ¿Qué conflicto te daba la verruga? Conflicto de vergüenza, mancilla, de no poder tocar o recibir, gesto execrable, reprochable y repugnable, tonalidad de remordimiento. Conflicto de separación de algo, victoria y éxito que deseamos, pero sin poder alcanzarlo porque no somos lo suficientemente buenos o nos hacen creer que somos francamente mediocres o malos. ¿Mm? El aumento de peso desde una mirada médica, la obesidad es una condición multifactorial en la que intervienen factores genéticos, hormonales, metabólicos, ambientales, conductuales y emocionales. Desde la descodificación biológica suele explorarse algunos temas emocionales recurrentes. La sensación, primero la necesidad de protección. Uno cuando hace grasa es para protegerse. Sensación de vulnerabilidad. Haber vivido situaciones de agresión, abuso, humillación o inseguridad. El cuerpo aumenta volumen como una forma simbólica de protegerse. Sentirse desvalorizado. Críticas constantes sobre la imagen corporal. Falta de reconocimiento. Sentir que nunca se es suficiente. Carencia afectiva. Buscar en la comida el consuelo, el amor o la contención que no se encuentra en otros ámbitos. Comer para aliviar tristeza, soledad o vacío emocional. Les aclaro que cuando yo llegué a la Argentina, obviamente me comí todo lo que extrañaba, pero a los 2, 3 meses yo empecé a hacer dieta y tengo una bicicleta fija que ando todos los días. Por eso me llamaba la atención. Digo, si yo estoy haciendo dieta, ¿por qué en vez de bajar aumento? Y era por todo este lío, además de tener 2 nódulos benignos en la tiroides. Bueno, miedo de perder, temor a quedarse sin recursos, dinero, trabajo, afecto, el cuerpo acumula de la misma forma que se acumulan provisiones, conflicto de abandono, separaciones, duelos, pérdidas o rechazos importantes, necesidad inconsciente de ocupar más espacio para ser visto o tenido en cuenta, exceso de responsabilidad, personas que cargan con problemas de toda la familia, sensación de tener que sostener a todos. El peso corporal aparece como un reflejo simbólico de la carga emocional. También por lealtad de familiares, historias transgeneracionales de hambre, guerras, migraciones, pobreza o escasez, mandatos inconscientes relacionados con la supervivencia y la acumulación, conflictos de identidad, no sé quién soy, no encuentro mi lugar, y el aumento de peso puede coincidir con etapas de grandes cambios vitales. Yo me sentía así. Estaba en mi casa aquí en Argentina, pero claro, fueron muchos años fuera y para mí fue muy raro. Me ocupé primero de poner el consultorio con las cosas que faltaban, de poner la casa en condiciones y cuando terminé de hacer todo eso, me enfermé. O sea, cuando yo paré, me enfermé. Y en ese interín atiendo a la señora anterior, que me cuenta el problema que tenía con su pareja y su hija. Y mi caso es muy similar. Yo tenía una pareja con mucho amor
y había un hijo con problemas y yo me tuve que ir porque si no su hijo no volvía a la casa. Entonces, obviamente, yo sostuve hasta que dije, bueno, va, se me está dando lo que no puedo dar examen en la universidad para poder homologar mi título de odontóloga en España, que me tardó 7 años desde que entregué los papeles. Cumplí los 60 y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo mis padres sanos y vivos en Argentina, este chico con todas las adicciones habidas y por haber. ¿Qué hacemos? Yo dije, yo no puedo más. Por eso agarré mis cosas y me vine con todo el dolor del mundo, porque yo España lo adoro, extraño a todas mis amigas. Mi pareja era un señor fabuloso, pero sin forma de ponerle límites a su hijo. Entonces yo no puedo hacer nada ahí porque no es mi hijo. Y yo ya me estaba enfermando ahí. Estaba siempre en supervivencia de qué iba a pasar, de que si no, de que si lo otro. Entonces, por eso decidí volver. Pero toda esta situación que tengo es por todo esto que he vivido. No es gratis. No es soplar y hacer botellas. Bueno, el insomnio, trastorno del sueño, ya sea en su duración como en su calidad. Conflictos es un signo mayor de una depresión nerviosa crónica encubierta o patente. Puede originarse en un conflicto de miedo, especialmente en los chicos. Si hay pesadillas, las mismas corresponden a la descodificación de ese conflicto biológico que sucedió durante la noche. También puede ser por inseguridad, quiero controlar todo o miedo a perder el control de una situación. Dificultad en posicionarse en tomar decisiones, tensión, ansiedad, culpabilidad. Ejemplo, mañana tengo que hacer tal cosa, no estoy listo, no me preparé. También ligado a lo traumático, a la muerte o a lo desconocido. Obviamente que yo pensaba en mi cabeza cuando me acostaba, habré hecho bien, habré hecho mal, podré trabajar, podré tener todo lo que tenía antes en Argentina, porque a mí me iba muy bien, yo dejé absolutamente todo por amor. Y recuperar todo eso que yo dejé hace 7 años atrás no es fácil. Lo logré, pero no es fácil, ¿eh? Tenía todos esos miedos. Bueno, cuando me aparece, esa es mi uña de verdad, ¿eh? Ese dedo que ven ahí es mi uña. Conflicto respecto a un hijo concebido de una relación adúltera, capa córnea, engaño. Y hay un infanticidio. Quiero que mi hijo se muera. A ver, yo no le deseo la muerte a nadie, pero en algún momento, cuando estaba en la plena situación con ese chico, que de verdad no se sabía ya más qué hacer, porque pobrecito está enfermo, en algún momento dije, ¿por qué no se irá a la merda? Y me deja vivir en paz, porque nos jodió la vida al padre y a mí, que no es mi hijo tampoco, obviamente. En relación con con la simbología del dedo correspondiente, ¿no? En este caso nos indica una conjunción de un conflicto que normalmente afecta el tejido ectodérmico, que es el tejido de relación y comunicación, pero a la que le damos una importancia vital, por eso aparecen los hongos. El pulgar es el dedo del juicio, es el que condena, pulgar arriba o pulgar abajo, ¿no? Así, así a la romana. En relación con la boca, la oralidad, el gusto, lo que se hace con la boca. ¿Qué hacemos cuando somos bebés? Nos chupamos el dedo pulgar, obviamente este. Desvalorización sin oposición posible. Pulgar igual a oposición de los otros dedos. Pido clemencia. El primero a quien se pide clemencia es a Dios, en relación con lo que me sucede a raíz de la decisión de los demás, sin que pueda reaccionar, puesto que son ellos que tienen el poder de la decisión. Conflictos relacionados al trabajo en términos de ejecución, si a eso se añade una relación a la estructura del trabajo, es todo el pulgar el que se ve afectado. Y el dolor del pulgar puede ser estoy harto, no doy más, o un estrés en relación con un niño, ¿sí? Y les digo más, tengo la cantidad de kilos que corresponden a la edad de ese niño. Esos son mis kilos de más. O sea que me lo traje como una mochila, no lo solté. Así que estamos en proceso de... Bueno, aumento de mi presbicia. Yo tenía presbicia, ¿sí? ¿Qué es la presbicia? Es la disminución del poder de enfoque. La presbicia impide ver nítidamente lo que está cerca. Se trata de un fenómeno natural producido por el envejecimiento. El cristalino pierde su elasticidad. ¿Cuáles son los conflictos
Hipermetropía más muerte que se acerca. La presbicia es una forma particular de hipermetropía cuyo conflicto es: tengo miedo de la muerte a lo lejos que se acerca como un jinete sobre un caballo negro y debo a toda costa vigilar a lo lejos. La otra pregunta era: ¿qué será de mí? Miedo por acontecimientos futuros, para mí o para los míos. Miedo a las invasiones, el peligro estando a lo lejos. Y la otra es: no presté atención o no tomé en cuenta algo que se hubiera podido ver llegar hacía tiempo. Hubiera podido evitar lo que me sucedió. Por ejemplo, pérdida de trabajo, ejemplo, no, pero lo que me pasó a mí es que me vine. Bueno, y hace 15 días me levanto una noche desesperada del dolor que no lo podía creer. ¿Pero por qué? El día anterior me invitan a participar de un streaming. ¿Y qué pasó? Yo dije, sí, genial, pero estoy gorda como una chancha, no me entra la ropa que me voy a poner, me voy a ver re mal y me van a enfocar de cuerpo entero. Bueno, todas esas estupideces que uno piensa, que lo importante es el mensaje y no lo que me voy a poner. Pero bueno, esa noche, a pesar del, además del insomnio, empecé con esto. Como tengo el consultorio en casa, gracias a Dios, hice la que hacía antes cuando era chica, agarré una carpul y una anestesia y me di una anestesia para poder dormir. Y a la mañana me voy a ver a mi amiga que vive acá en este edificio y tiene su consultorio, que es periodoncista, y cuando sacó la placa nos queríamos morir. Tenía el 46 con el implante contaminado, pérdida ósea angular, ¿sí? Y una lesión de furcación, que es esto que está acá, una infección aquí, en el 47. Conflicto del 46. ¿Cuál es el conflicto que tiene el 46? Porque tiene un implante. Es conflicto de sacrificio. Me sacrifico por los demás. Va a perder contacto con sus deseos. Programa inconsciente del sacrificio y piensa que tienen que sacrificarse y sacrifican sus deseos. El diente 46 refleja un conflicto profundamente arraigado en el programa inconsciente del sacrificio. La persona vive con la idea casi estructural de que su felicidad y sus deseos deben ceder ante la necesidad de los demás. Para que los otros estén bien, yo tengo que renunciar a lo mío. Más clavado, imposible. Frases de claves del conflicto: renuncio a mí para que tú estés bien. Mis deseos no importan tanto como los de los otros. Amo tanto que me sacrifico aunque esto me borre. Tengo que estar preparado para todo por si alguien me necesita. Los únicos amores verdaderos son los que ya se fueron. Síntesis emocional del 46. El 46 nos habla de personas estructuralmente volcadas hacia el otro, que han aprendido a amar desde la renuncia y que en ese acto de sacrificio pierden la conexión con su deseo, su dirección y su verdadera identidad. Y el 47, por eso les decía lo que me pasó cuando me invitaron al streaming. Conflicto del 47 es fruto del trabajo y la perfección. Yo no me veía perfecta para ir a un streaming. Y sobre todo cuando me vi después que salí en vivo, dije, Dios, qué gordura. Esta no soy yo, no es mi cuerpo. En el mundo material el sistema sobrevive por el intercambio, en el mundo espiritual por el compartir. Nadie atrapa lo que es del espíritu. No depende de sus capacidades corporales, sí de su corazón. Reacciona al éxito y al fracaso en relación con el objetivo hacia donde me dirijo. Reacciona profundamente al dinero. No puedo tener más objetivos. Fruto del trabajo, objetivo cumplido, obra realizada, objeto atrapado, sensible al fracaso y al rechazo. El objetivo inconsciente ideal es la perfección. ¿Por qué empezó a latir el 47? Porque no iba a estar perfecta. Y yo soy perfeccionista. Eso lo reconozco. No soy una santa, tengo todo. En la pieza 47 nos encontraremos con muchos conflictos con el dinero, muy remarcado, como se los dije en el primer caso, en las mujeres que no tienen profesión y tienen el dinero de sus maridos. ¿A mí qué me pasaba? Yo no tenía trabajo en España, más que cuando empecé a trabajar de odontorigen, pero antes no. Y a mí, mi primer pareja, con la que me casé y por la que fui a España, era una persona narcisista y avara.
Y la verdad que me hizo sentir muy mal. Además de otras cosas que, bueno, no van al caso, pero por eso me divorcié, para salvar la vida. Cuando llego a Madrid y demás, me presentan a mi pareja, la última, una amiga, y mi pareja era un encanto de persona. Pero ¿qué pasaba? Yo venía con esa mala experiencia de la otra persona, entonces no me animaba a pedirle dinero y la pasaba fatal. Y cuando él me daba dinero sin problema, yo me sentía mal, porque yo toda la vida me hice mi propio dinero, siempre tuve mi consulta, siempre tuve mi casa. Y estar debajo del pie de una persona que no me lo hacía sentir, pero yo me sentía así y me saltó, obviamente, el conflicto de la prostitución doméstica, ¿eh? Porque esa pieza, evidentemente, empezó porque esta lesión de furcación no es de ahora. Esto debe haber empezado a mitad del año pasado. Entonces, ven cómo todo se va relacionando con lo que uno ha vivido o va viviendo. Es impresionante cuando uno encuentra todo esto y simplemente por una radiografía periapical. Bueno, y apareció la diabetes, muchas veces relacionada con una profunda tristeza, nostalgia o carencia afectiva, la sensación de que la dulzura de la vida se perdió, el cuerpo no estaba fallando, todos los síntomas llevaban a esto, el cuerpo estaba contando una historia de duelo, de separación, de pérdida de identidad, de derrumbe de estructuras, pero también de una mujer intentando reconstruirse. Esta es mi casa, ¿eh? Que la pongo así, mi casita, preciosa. Porque a veces los síntomas aparecen cuando la vida nos obliga a convertirnos en alguien completamente nuevo. Y muchas veces detrás del dolor dental no hay solamente una boca que necesita ser reparada, hay una historia que necesita ser escuchada, chicos. ¿Eh? Las complicaciones de la diabetes, retinopatía diabética, es un fuerte clima visual contra todo lo que veo y que no me conviene, que es repugnante. Lo combato, me enardezco, me opongo, resisto y no desfallezco. No quiero ver ni en pintura las cosas sucias o las personas, por ejemplo, extranjeros para los racistas que se resisten a la invasión, o a mí mismo que me veo demasiado gordo frente al espejo. Diabetes más visión horrible. ¿Eh? Todo coincide. Bueno, después estas son todas patologías. Y otra de las cosas muy importantes que fue cuando yo dije, Eureka, ya sé lo que tengo, rechazo de implantes dentales, pérdida de hueso y contaminación de implantes es una de las complicaciones de la diabetes. Por eso yo, cuando me explotó el implante, dije, tengo diabetes, sin haber visto el laboratorio. Y fue así. Bueno, conflicto de resistencia y repugnancia o repulsión. Cuando la resistencia es extrema en un clima de repugnancia, la respuesta apunta a la insulina, que hay una hiperglucemia. Cuando la repugnancia es extrema en un clima de resistencia, la respuesta apunta al glucagón, que es la enzima, y da hipoglucemia. Hay que resistir, difícil curarse por resistencia a todo. Conflicto de quien afronta un peligro que viene hacia él en posición de resistencia, defendiéndose, pero de manera ineficaz. Los trastornos de la glucemia pueden acompañar a otros conflictos que afectan especialmente a los nervios ciáticos, los psoas, la cadera, las rodillas, las arterias coronarias, los tríceps y los músculos abductores del cuerpo. Tratan de separarme de mi familia, es otra de las definiciones de la diabetes desde la biología. Conflicto de resistencia o agresiones repugnantes por parte del padre o la autoridad que debería normalmente protegerme. Bueno, y lo otro que me descubrieron es la dislipemia, que tiene que ver con la tiroides, que es la cantidad de lípidos en la sangre, que es un factor clave para el buen funcionamiento del cuerpo. Dentro de estos está el colesterol bueno y malo y los triglicéridos. Los niveles de cada uno deben estar regulados, de lo contrario se puede sufrir dislipemia, como también es llamada dislipidemia. En este artículo usaremos ambos términos para referirnos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con la dislipidemia? Grasa corporal en lugares poco habituales. Estos pueden aparecer en los tendones, así como otras partes del cuerpo. Se debe principalmente al exceso de colesterol.
Dolor, como también hay una cantidad excesiva de triglicéridos, es normal que se presenten fuertes dolores en la zona del abdomen y también aparecen en las piernas. El cansancio, el exceso de grasa corporal también exige más energía al realizar actividades, por eso la fatiga suele aparecer. Y también afecciones en los oídos, en los casos más serios se puede parecer un zumbido en esa zona del cuerpo. Yo tenía desde hace un mes, no permanente, de repente un silbido, un pitido en este oído, en el lado izquierdo, pero no era constante, pero no le di mucha, dije, será todo de la misma gripe y demás, pero miren de dónde. Cuando miramos los resultados, no hay vitamina D, nada. Así que la falta de vitamina D provoca una mineralización insuficiente de los huesos. O sea que problemas de osteoporosis podía tener. También la parte del pelo, que mi pelo, si yo no me lo peino, soy pelo lacio y mi pelo está ondulado, como si hubiera ido a la peluquería. Y los conflictos son gran desvalorización de sí respecto a la imposibilidad de adaptarse a lo que los demás quieren de uno. La estructura que se me impone no me conviene, necesito ser más flexible, pero no lo logro. No puedo defender a los míos o los he visto perder toda su nobleza. Necesito mayor amplitud para moverme, pero como no la obtengo, es mejor sacrificarme a mí misma e ir desapareciendo de a poco. Desvalorización global, crónica, lenta y progresiva en un clima de aceptación o resignación. Por ejemplo, una mujer no se sentirá más atractiva al envejecer, no podrá fecundar después de la menopausia, lo que puede provocar una desvalorización global. No se siente más útil. Y la otra es haber sido y ya no ser. Ligera desvalorización progresiva global relacionada con lo que pienso de mí en mi vida, especialmente en este último tercio de mi vida. No valgo nada, soy feo, conflicto por el envejecimiento, quiero permanecer joven. Así como viene la cosa, prefiero borrarme sin dejar rastros y desintegrarme. Bueno, y la perimplantitis, que es una enfermedad que afecta a los tejidos que rodean un implante dental, ocurre cuando se acumulan bacterias alrededor del implante y provocan inflamación de la encía y pérdida del hueso que sostiene el implante. La pieza 27 comenzaba a doler intensamente y en Odonto Origen esta pieza se relaciona con la perfección, con la exigencia, con la necesidad de sostenerlo todo correctamente, con aquellas personas que sienten que no pueden fallar. Y detrás de esa perfección muchas veces aparece una historia de sobreesfuerzo, control y miedo a derrumbarse. La pieza 46, que tiene el implante, también manifestaba dolor e inflamación. La pieza del lazo profesional y los deseos, la pieza que habla de aquello que soñamos construir en el mundo, nuestra realización, nuestro valor, nuestro proyecto de vida. Y ella sentía justamente eso, que toda su estructura se había roto. Ella soy yo. Pero desde la descodificación dental el implante representa simbólicamente una estructura sustituta, algo que viene a ocupar un vacío, a reemplazar una pérdida. Y cuando el cuerpo genera inflamación alrededor de ese implante, muchas veces aparece un conflicto de rechazo, de no integración o de dificultad para aceptar una nueva realidad. Como si el inconsciente dijera, no logro adaptarme a esto nuevo que tuve que incorporar para sobrevivir. Y justamente eso era lo que estaba viviendo. Había perdido una estructura de vida completa, un proyecto, una identidad, un territorio emocional y ahora tenía que reconstruirse desde otro lugar. Al mismo tiempo, su piel comenzó a llenarse de verrugas, como si el cuerpo necesitara crear barreras, defenderse y protegerse del exterior. Las verrugas, desde la mirada emocional, muchas veces aparecen en personas que atraviesan conflictos de desvalorización, vergüenza, rechazo o necesidad de protección emocional. También comenzó a desarrollar micosis específicamente en las uñas de los pulgares de las manos, que representan la acción, la fuerza de voluntad, la capacidad de sostener y dirigir la propia vida, y las uñas hablan de defensa y protección. La micosis puede expresar un desgaste interno profundo, una sensación de vulnerabilidad, de haber perdido seguridad o territorio, como si la persona ya no pudiera aferrarse de la misma manera a la vida que tenía antes.
A esto se le sumó el aumento de peso, un mecanismo biológico frecuente cuando el cuerpo necesita protegerse, amortiguar el dolor o generar una sensación inconsciente de sostén y supervivencia. Y finalmente apareció la diabetes y el resto de las patologías, muchas veces relacionadas con una profunda tristeza, nostalgia o carencia afectiva, la sensación de que la dulzura de la vida desapareció, de que algo muy amado se perdió. Desde una perimplantitis se logra dar respuesta a toda la sintomatología que la paciente estaba pasando. El cuerpo no estaba fallando, estaba hablando. Y para terminar, comprender el mensaje no sustituye el tratamiento médico, pero puede ayudarnos a vivir el proceso con mayor conciencia, contando la historia de una mujer que había tenido que derrumbar su vida entera para comenzar otra, porque muchas veces los síntomas aparecen cuando la vida nos obliga a convertirnos en alguien completamente nuevo. Y detrás del dolor dental no hay solamente una boca que necesita tratamiento, hay una historia que necesita ser escuchada para sanar. Bueno, hemos terminado. Me encantaría que pongan sus cámaras. Me gustaría que me den sus opiniones. Me gustaría conocerlos a los que no están con cámara. A Cintia, a Lorena, a Miriam, a Evangelina, a Rocío, bueno, a Estela ya la conozco, que me hizo una entrevista el otro día en su maravillosa radio. A ver, los escucho. A mí me has dejado callado. Hay mucho que aprender y que estudiar y que sanar, sobre todo. Sanar, porque con todo lo que has partido, es inevitable asociar las cosas que vemos en la familia, asociados a los dientes. Exacto. Perdón. Hoy lo puedo contar así, como un cuento, pero la he pasado muy mal. Y bueno, de todo se sale, de todo uno sale, chicos. Yo les he pasado putas, ¿eh? Y sobreviví en España a un montón de cosas muy duras. Pero bueno, hay que seguir. Yo tengo 60 años y me creo que tengo 40, así que Son por dos. no me importa. A ver, No, Maite, no. a ver qué quieres decir, Maite? Que Maite sabe todo No, lo que viví. Que debe estar llorando. no pongo el vídeo, ¿vale? Perdonadme, pero no pongo el vídeo. Los pelos de punta, niña. Los pelos de punta. Impresionante. Y vos lo viviste conmigo. Lo sé, por eso. Ya empezaste en España, aquí, a que te dolía una muela, que no sé qué, y con no sé quién empezaste a tirar, y que era, y que era el niño. Ujú. Impresionante. Sin palabras, Jaime. ¿Viste? Como todo reventó. Era obvio. Maite, nos hicimos amigas porque ella era mi vendedora de cigarrillos y siempre charlábamos. Y ella tiene una capacidad de ver, bueno, yo soy muy transparente. Y cada vez que yo llegaba con la perrita, que también la extraño, porque en esa casa había una perrita, mi tula, preciosa, que era de mi pareja. Íbamos a ver la Maite y mi perrita tenía adoración con Maite, porque Maite es un encanto. Y Maite me veía Yo con llegar y ella. ya sabía lo que me pasaba. Es que es el reflejo del alma, tía. Hay gente que o no lo quiere ver o disimula muy bien. Tú no eres de las personas que disimulan. Tú también me conoces a mí y yo tampoco disimulo. Entonces se ve, Sí, pero bueno. se nota. Y cuando le dije Pero me vamos, voy, Maite no me creía. Dije, Maite, que me voy, que ya tengo el pasaje. Maite casi se muere, casi se muere. vamos. O sea, es impresionante. Yo te echo mucho de menos.
Yo también además te de odontóloga y tal, como persona. Gracias, Maite. Ya sé que estás Sapo, emocionada. sapo, tío. Gracias, Quita el Nat. micro. Gracias. De A nada, ver, tío. Tania, que pudo estar por suerte que tenías clase, mi vida. Cuéntame, ¿pudiste ver algo? Buenas, buenas, ¿cómo están? Sí, estuve charlando, pero me fui, después volví, estuve casi en el primero o segundo caso, en tu caso, estuve en la primera parte, en la última me fui y volví de nuevo, quería entrar. Hoy estaba de mis hijas, por eso, pero ya, ir y venir y buscar la comida. Pero no, muy interesante. Yo conozco un poco de esto, yo hice biodecodificación, estoy estudiando biodecodificación general, digamos. Sí. Entonces, y me gusta todo el tema este, y considero también que somos un todo y que en la boca en realidad creo, siento que la odontología está vista un poco así como la boca y nada más, y nunca nos tuvieron en cuenta tal vez como profesionales aptos o capaces al lado de estar al lado de lo médico, y creo que pasan un montón de cosas en la boca y que tienen más que ver con un montón de otras cosas. Exactamente. Eh, Entonces, por eso me gusta tanto esto, y, y quiero llevar como esa mirada a mi consultorio. Sí, Ujú. sí, Sí, hice muchas, en realidad yo me tomé una pausa de la odontología justamente porque no, no, no me estaba, no me estaba hallando, no me estaba encontrando. Y me di cuenta que la odontología clínica no me gusta, pero sí sé que existe. O sea, pero van de la mano, digamos. exactamente. Van de la mano, y entonces sí me gusta porque me di cuenta que a mí yo me sentaba y podía estar 1 hora y media con el paciente hablándole de lo que le estaba pasando clínicamente, sin estar mirando. Claro. Hice Sí, esa sí. pausa, cuando hice la pausa y dejé el consultorio, hice, me formé como danza, movimiento terapeuta. eh, Hice un proceso de yoga también, y bueno, todas estas herramientas holísticas que ahí dije. Y cuando volví dije, bueno, no, a mí me gusta esta parte y me gusta sentarme con el paciente. Y en la boca hay mucho más que dientes para arreglar o ver. Exacto. Yo les cuento, a ver, obviamente que yo ofrezco el curso y ofrezco las consultas, pero mi motivación, que lo digo siempre, no es solo venderles un curso. En realidad lo que yo quiero es, que lo estoy logrando, tener una gran comunidad donde si a porque a mí me consulta gente de todo el mundo. Si yo tengo que derivar a una persona en Colombia, en México o en donde sea, em, tener gente que esté formada, donde yo puedo decir, llama a esta doctora, llama a esta otra. Lo estoy logrando acá en Argentina, ya tengo 4 en Colombia, 2 en Ecuador. O sea, se está formando, se está formando. Esto empezó hace un año. Entonces yo lo que busco es eso, tener colegas a quienes yo digo, ¿dónde vivís? ¿En tal lugar? Bueno, mira, está Tania. Vos estás en México, está Ivonne o Cristóbal. Entonces, ir derivando a la gente, porque no solamente que yo le haga o no la parte de odontorigen, sino que lo que busca la gente es un odontólogo clínico que trabaje con esto. Y no hay muchos. Y es lo que yo quiero, es que sea grande, sea grande, sea grande para poder ser más. Porque la gente lo está pidiendo. La gente, los pacientes están pidiendo otra mirada, no solamente llegar, que le digan lo que tiene, pasarle el presupuesto y marche preso. La gente está buscando otra cosa. Y la verdad que los que hacemos esto tenemos muchos pacientes. Porque la gente busca eso y siempre va a llegar la persona que necesitas. Dime, Ivonne. A mí sí me suena muy congruente
la plática, se me hizo muy interesante, la verdad, muchísimas gracias, porque como les comentaba, yo hago odontología holística, y la parte fundamental es la historia clínica, que duró hora y media mínimamente con los pacientes. Conforme ha pasado y me he dado cuenta de que esa parte de la salud, lo que es todo lo emocional, no lo tratamos realmente, lo vemos nada más de que pásale paciente, traes una caries, te siento, te quito, y me importa un cacahuate, de dónde viene, cuál es el origen de esa caries. Claro, Me empecé a enfocar, o sea, ¿por qué traes tantas caries si tú eres una persona higiénica, que tienes, como me cuentas, mucho cuidado, charala, hay un trasfondo? Entonces, he hecho diversos cursos, he hecho homeopatía, he hecho biomagnetismo y todo. Conforme he ido estudiando, lo que usted estaba relatando tiene muchísimo enfoque, muchísima relación para mí, porque ya lo he checado, ya lo he visto en en pacientes, y a raíz de ahí empecé a trabajar y a enfocarme más lo que es todo lo holístico, total. y siempre ando buscando cómo nutrirme para poder yo pasar al paciente y darle una ayuda real. No solamente de que llegó y le tapé la caries y ya vete para tu casa y No. lo demás nada, Esto es sino una gran, esto es una gran poder dirigir al ayuda. paciente, ajá, por ejemplo, si tienes un trastorno emocional, que obviamente yo no te lo voy a tratar, saber con quién llevarlo o con quién dirigirlo, porque por ejemplo, ahorita que estaban, no sé quién comentó el bruxismo, pues es Cristóbal, multifactorial, y una de las cosas principales es lo emocional. Entonces, ¿qué le hacemos? Una férula y vete para tu casa, pero lo emocional no lo trabajamos. claro, Entonces, jamás vamos a llegar a un tratamiento adecuado. Y le digo, muchísimas gracias por el curso, por la información. La verdad está súper interesante. Y gracias. pues felicidades Argentina, que Argentina me tiene sorprendidísima en todo lo que es las terapias alternativas, siempre están con muchas novedades y se han enfocado mucho en esa área que todos los demás países lo tenemos olvidado, que es buscar de dónde viene el problema real. Sí, pero Latinoamérica está muy abierta, ¿eh? Yo tengo Ya mucha empezamos a gente de México. Latinoamérica en los cursos y la verdad que estoy súper contenta porque digo que sea grande, así somos más los que estamos conectados con esto. Aunque nos llamen locos, yo ahora con este Ah, caso sí. propio, con Sí. este caso propio, chicos, a mí que no me vengan a decir cuál es el sentido científico que tiene esto. Soy yo. Acá me tienen con todas esas patologías y con todo lo que descubrí en estos últimos meses. Así que el que pregunta, ¿qué aval científico? Es la experiencia. El aval científico, si vos tenés mínimo 30 casos de éxito, ya tiene un aval científico, porque es lo mínimo que se pide para hacer un trabajo de investigación. Entonces, lo que digan está de más. Y nada más, lo que me quieran decir, preguntar, acá estoy. Y si no, nos vamos a cenar los que estamos en hora de cena. Muchas Yo me gracias. pongo en contacto contigo en la semana, Gabriela, para cerrar. ¿Vale? Estoy bastante interesado en el nivel que vas Perfecto. a compartir. Vale. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Al Bueno, contrario, gracias a ti. Tania, te dejé con la palabra en la boca, perdón. ¿qué querías No decir, pasa Tania? nada, no, no pasa nada, que muchísimas gracias por esta masterclass muy informativa, muy linda, y bueno, vamos a estar en contacto, seguramente. Así Dale, que Tania. los dejo porque sí, me están esperando para A cenar. los chicos a cenar. Y vos, Sí, muchas nos vemos. gracias. Gracias, Cintia. Gracias, María García. Gracias, Gisela, que ya estás en el curso. Gracias, Maite, mi amor. Ahora te llamo. Rocío, muchas gracias. Y Ani, gracias por estar presentes. Lo que necesiten, me escriben. Yo les voy a dejar ahí en el grupo, tienen toda la información y si no, me escriben por privado. ¿Vale? Muchísimas gracias por prestar atención, aguantarse mi caso, pero qué mejor que mostrarse uno, ¿no? Así Gracias a es. ti siempre.
Un beso enorme. Gracias a todos. Gracias, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bye.